damos paso a Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou y Laura Ballester, autores de El Día 3. Bienvenidos. Hoy, enhorabuena, también otra obra maravillosa de la que estamos hablando. Y me gustaría, ahí estamos viendo la portada, porque hay dos ediciones, una en castellano, otra en valencià, porque habla de un día fatídico, como fue ese 3 de julio de 2006, si no me equivoco, en el que hubo una catástrofe que, en cierta manera, se silenció. Y bueno, hay ciertas obras de investigación, entre ellas los artículos de Laura Ballester, que es periodista e investigadora. Y me gustaría que habláis un poco de eso, de cómo fue el génesis del libro, por qué decidisteis meteros en este lío. Decir que ya con anterioridad Astiberri publicó una edición integral, una posibilidad, que reunía dos obras vuestras, una posibilidad entre Mil y La máquina de Fren, con lo cual supongo que habréis estado cómodos en la editorial y con esta propuesta pues tan poderosa desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, de mensaje, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que no estaba premeditado, ¿no? Yo nunca pensé en adaptar el libro de Laura Ballester. Lo que pasa es que bueno, Laura Ballester vino a nuestro pueblo a hacer una presentación. Ya hacía ya muchos años que quería acercarme al libro de Laura, porque bueno, sabía que era un libro que me iba a afectar mucho, sabía que me iba a molestar mucho, que iba a estar muy incómodo, y tenía muchas ganas de acercarme a él, pero era una cosa que había ido dejando pasar, ¿no? Dio la casualidad de que Laura vino a nuestro pueblo a presentar el libro y dije, bueno, es la oportunidad de acercarme al libro y verlo, pero nunca con la idea de hacer una novela gráfica, ¿no? Sino simplemente con escucharla y tal. Entonces vino Laura con un familiar de las víctimas y mientras yo estaba entre el público, empecé a darme cuenta de lo que estaban contando, empecé a darme cuenta de que de ahí se podía sacar un buen libro, ¿no? Una buena novela gráfica. Compré el libro y dije, bueno, si veo que de aquí se puede sacar algo, me lanzo, ¿no? Me lanzo a escribirlo y tal. La verdad es que en la misma librería leí 3 o 4 páginas y a la cuarta o quinta página me di cuenta que el libro de Laura era muy, muy adaptable. Laura tiene una prosa muy bonita, está muy bien escrito, pese a que es un libro periodístico, pero la prosa es lo suficientemente narrativa y lo introduce muy bien y dije, de aquí sale una buena novela gráfica. Y bueno, cuando llegué a casa le dije a Cristina que abandonara toda esperanza de lo que estábamos haciendo porque me iba a dedicar a adaptar el libro de Laura. Tenemos un nuevo objetivo, ¿no? Sí, sí. Laura, ¿cómo fue recibir esta idea? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por venir. La verdad es que a mí me sorprendió mucho esta pareja porque yo no los conocía y dije, lo primero que pensé, digo, madre mía, qué berenjenal se han metido estos dos. Porque, bueno, sobre todo el libro, por el tema que trata, la temática que trata, que es un accidente ferroviario, tiene una parte muy técnica que es necesaria explicar, aunque lo haces de una manera, intentas explicarlo de manera sencilla, pero sobre todo la parte técnica es muy complicada. Fue complicado para mí poder escribirlo y también yo me imaginaba que era muy complicado para ellos. Esa era una de las dos cuestiones que yo veía más complicadas y la otra pues todo el tema del respeto a las familias y a las víctimas, que es algo que a ellos les preocupaba mucho y que a mí también me preocupaba, porque ni el Día 3 ni el libro original, Luchando contra el olvido, en castellano, pues no es un libro que no hay concesiones al morbo, tampoco se habla no hay historias de las familias no se dibuja una biografía de cada familiar ni nada, o sea, huye de los detalles morbosos y pasa de puntillas pues por los detalles más escabrosos, también por respeto a las familias, ¿no? Y todas esas preguntas yo me las hacía, pero claro, cuando vi las dos obras anteriores de esta pareja de cracks, pues vamos, no tuve ninguna duda. De hecho, Cristina paró y dijo, a ver, Miguel Ángel, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Sí, la verdad es que teníamos otro proyecto, un proyecto de ficción, porque de vez en cuando nos gusta descansar un poco. Sí, pero iba a decir que estáis muy ligados al cómic social, ¿no? Sí, la verdad es que nos gusta mucho y nos motiva, ¿no? Porque, bueno, todos sabéis que hacer un cómic cuesta mucho y nosotros hemos descubierto que el tener una motivación grande al tratar un tema
pues en este caso social, pues siempre nos da más fuerzas para dibujar y trabajar todas las horas que hacen falta, ¿no? Pero bueno, sí que teníamos un cómic de ficción así un poco más ligerito, pero ya te digo, o sea, cuando llego a casa y abrí la puerta y de la forma que me lo contó, digo, es que ya, vamos, ya, o sea, lo tiene completamente decidido, ¿no? O sea, ya no hay marcha atrás, ¿no? A mí, yo cuando me lo conté al principio, pues yo también me asusté un poco, ¿no? Porque dije, pero bueno, ¿cómo nos vamos a meter en este tema, ¿no? Pero bueno, confié en él porque sí que es verdad que normalmente si le hago caso en algunas de sus decisiones, pues al final le tengo que dar la razón, cosa que me da mucha rabia, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuestiones profesionales, cuando tiene una visión sobre una historia que puede ser contada, suele acertar. Entonces, como ya no era la primera vez, pues confié en él. Miguel Ángel, tuviste esa iluminación y como guionista, pues bueno, ahí estamos viendo imágenes de ese proceso de trabajo y bueno, cómo planteabas todo, ¿no? Supongo que juntar toda esa información, documentación, no ha sido un trabajo fácil. Por otro lado, con la presión quizá de tener que mantener ese respeto y homenaje a las víctimas, ¿no? Sí, bueno, todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, ¿no? De pronto te obsesionas durante una temporada de tu vida, cuando te metes en un proyecto se convierte en una obsesión y es muy difícil que tu cabeza abandone esa obsesión, ¿no? Durante todo ese tiempo pues estás ahí como rebotando en tu cabeza todos los datos, ¿no? A nosotros en el caso de los dos, he de decir que aunque yo aparezco como guionista y Cristina como dibujante, en nuestro caso está todo muy mezclado, ¿no? Cristina participa muchísimo en el guión y yo participo muchísimo en el dibujo o en el color o en la composición de página, etcétera, ¿no? Entonces está muy mezclado todo. El proceso de documentación hemos descubierto que nos gusta mucho, ¿no? Habíamos trabajado también con el de Blasco Ibáñez, que también fue un proceso de documentación muy grande, y en este caso, durante todo el tiempo que duró el trabajo de guión, de storyboard, ambos nos empapamos de todo lo que pudimos, ¿no? No solo el libro de Laura, no solo sus artículos, sino también la página Cero Responsables de Barred Cooperativa, creo que el documental, desde Cristina se llegó a oír plenos de las Cortes Valencianas. Quiero decir que durante ese proceso te obsesionas, ¿no? Sí. Sí, no, ahí lo que me pasó es que, aparte de todo el proceso de documentación que está explicando Miguel Ángel, claro, yo también necesitaba entenderlo todo. Es decir, una cosa es que él escriba el guión, pero sí que es verdad que yo luego había cosas que decía, bueno, es que esto no acabo de verlo claro, cómo ha quedado y tal. Entonces, yo al final también acabé leyendo todo, viendo todos los vídeos y tal. Y luego lo que me pasaba era que a la hora de dibujar, yo normalmente dibujo siempre o con podcast o con la radio o con música. Pero en este caso nada me cuadraba. Quiero decir, no podía oír ni un programa de humor, ni siquiera me apetecía oír música, porque ¿cómo voy a poner música si estoy describiendo lo que estoy describiendo, ¿no? Entonces, al final, lo que me ponía para dibujar era testimonios de las víctimas, vídeos que encontraba por internet. Entonces, yo me metía en internet y ponía accidente Metro de Valencia y todo lo que iba saliendo, todo me lo escuchaba, ¿no? Entonces, al final, ahí... lo que dice Mía, estábamos completamente obsesionados. Total. Me gusta mucho cómo jugáis con el tono. Hay momentos, creo yo, igual ahora me decís, vaya lectura de divulgador del cómic tan loca que tienes, pero hay momentos, bueno, empieza con una narración muy cinematográfica, hay momentos muy cinematográficos, hay momentos de realismo mágico también, momentos en que hay una víctima antes de que se despierte, ese tipo de cosas, que ahora me casa lo que has comentado, Miguel Ángel, de que es un poco una idea de guión o de obra conjunta al 100%, ¿no? Bueno, la verdad es que has nombrado dos pasiones mías, que es el cine y el realismo mágico, quiero decir. No me lo he hecho antes, ¿eh? He hecho mi trabajo. Sí, pero sí que es verdad que... He ido al cómic. Sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, yo tengo una premisa en la cabeza siempre que bueno, mi referencia directa... Siempre tienes como unas referencias directas, ¿no? De un poco lo que decía Billy Wilder, ¿no? Que decía, ¿qué hubiera dicho Ernest Lubitsch de mi película, ¿no? Pues yo siempre tengo unas referencias claras, que para mí, por ejemplo, mi referente claro es Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar para mí es a lo que a mí me gustaría parecerme en cómic, es a él, ¿no? Y claro, esas referencias que has dicho de realismo mágico vienen un poco por ahí, ¿no? Yo durante muchísimo tiempo fui un lector apasionado de toda la literatura pues de los latinoamericanos de aquella época, ¿no? Y el cine es evidente, ¿no? La forma narrativa del cómic tiene muchas semejanzas con el cine. Yo soy muy cinéfilo y me gusta mucho imaginar las escenas. De hecho, las compongo como si fueran escenas de cine, ¿no? Y luego no es que haga la traducción, sino que las voy pensando como al mismo tiempo cómo funcionaría en cine, cómo funcionaría en cómic. Voy saltando un poco en las dos, pero por el bagaje
Y luego Cristina hace, sí, efectivamente. Cristina dice que hace lo que le da la gana. Pregunta que os hago a los tres. Creo que es una obra política, ¿no? Claramente política, de manera o directa o indirecta. Sobre todo Laura, supongo que a la hora de investigar, de buscar esa verdad, que fuiste antes que el cómic, habría también momentos complicados. Mucho, porque esta es la historia de las víctimas del metro es una historia de muchos fracasos y una victoria. Una victoria que es pírrica, ¿no? Porque hablar de victoria cuando has perdido... Pues salía ahora la imagen que dibujó Cristina en el tanatorio cuando has perdido a tu hermana, has perdido a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu marido. Pues cualquier cosa que suceda después de eso es una victoria totalmente pírrica. Y bueno, el accidente de metro fue un accidente incómodo, si todos lo son, porque en este país para cortar la cinta en las inauguraciones pues hay codazos para estar en primera fila y aparecer en la foto, pero en la foto de la responsabilidad, cuando ocurre un accidente, pues todos escurren el bulto, porque no solo ha pasado en Valencia, ha pasado también con el accidente del Albia de Santiago, aquí en el Madrid Arena. De hecho, cuando lo estaba leyendo me acordaba mucho del accidente más reciente, que es el de Galicia, del tren. Claro. Que lo primero de todo era también el que fuera un error humano, ¿no? Puntual, pero tapar todo lo demás, ¿no? Pues bueno, fuimos la gota malaya que no dejamos de escribir. De incordiar, que es para lo que tiene que ser el periodismo. Y bueno, pues eso le incomodaba al poder, porque eso aparece en los libros, ¿no? De recibir llamadas desde de presidencia de la Generalitat, como si fuera el Francisco Camps, que era la Esperanza Aguirre de Valencia, para que dejáramos de hablar de la puta baliza, ¿no? Que ha sido la clave de esta historia, ¿no? De si hubiera habido una baliza en el trayecto ferroviario, pues seguramente ese tren no habría descarrilado a 80 en una curva limitada a 40, que fue la clave. Yo, de hecho, quería añadir que sigue la estrategia del silencio y sigue, ¿no? Porque nosotros, bueno, con el lanzamiento del libro hemos tenido como unas 20 o 30 entrevistas entre prensa escrita, radio y televisión, ¿no? ¿Sabéis cuántos medios de comunicación afines al gobierno central nos han entrevistado? ¿Uno o dos? Igual les echan, además. ¿Sí? No, la cuestión es que esos dos son uno para Regional de Valencia y otro para Iberoamérica, con lo cual tampoco se cuenten mucho. Sí, siguiendo por el tema político, yo es que creo que bueno, que tal y como se comporta en este país, bueno, y en otros muchos países la clase política, sí que te sientes con la necesidad de decirlo y decirlo en voz alta, ¿no? Un poco para que estemos alerta y que no vuelva a pasar si vuelve a pasar una cosa así, ¿no? Entonces, por lo que decíamos, porque lo han hecho con todos los accidentes y lo siguen haciendo con otras cosas, ¿no? Entonces te dan un poco ganas de protestar y de decirlo claramente, ¿no? También te da un poco de miedo, también, pero bueno. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Supongo, bueno, de hecho hay un epílogo escrito por la presidenta de la Asociación de Víctimas. La verdad es que ha sido muy bueno. Para nosotros el tema más importante era el tema precisamente de la relación con las víctimas y claro, obviamente lo primero que hicimos después de hablar con Laura fue contactar con ellas, ¿no? Y hemos estado en contacto permanente con la asociación y concretamente con Rosa Garrote, que es la presidenta de ahora, y con Beatriz, que es la expresidenta, y casi han trabajado creo que tantas horas como nosotros, ¿no? Quiere decir que se leían los PDF, nos contestaban a altas horas de la mañana, quiere decir que han trabajado muchísimo, ¿no? Y era muy importante para nosotros que estuvieran realmente contentas con el libro y que se sintieran identificadas con la obra, ¿no? Y para mí lo más bonito de todo el recibimiento que ha tenido el libro, que la verdad es que a nivel de medios y de público está funcionando muy bien, pero para mí lo más bonito fue el día de la primera presentación en Valencia, en el Mubim, pues que estuvieran todos allí, ¿no? Y entonces a muchos de ellos los conocíamos, a otros solo los habíamos visto en fotos y en vídeos, ya estaban allí, ya estaban agradecidos, ya estaban contentos porque era su libro, ¿no? Entonces para mí eso es ya lo mejor, vamos. Ahí vemos un boceto de una página que remite un poco a lo que he comentado de ese realismo mágico. Veo que trabajas primero a lápiz, supongo que entre los dos dabais el ok y luego pasas a entintar. Sí, como decía Miguel Ángel, él sí que hace también el storyboard, hace la planificación de las páginas. Hay ciertas ideas, como ejemplo, esta idea sí que era en concreto de él. Luego entinto y luego ya él sí que hace el color en el ordenador, ¿no?
Y bueno, estoy a punto de pasarme a digital, pero me da mucha pereza. Creo que sí, la tableta ya la tengo, pero por ahora la uso solo para corregir y para encargos, porque no sé, a mí el ruidito del lápiz y el entintado me sigue gustando mucho. Lo analógico. Sí. Bueno, muy importante esta viñeta, ¿no? El que se ve Sí. el clamor popular, ¿no? La respuesta. Sí, esta viñeta me está acordando de lo que decía David Rubin, ¿no? Del guionista, ¿no? Yo solo tengo que escribir Sí. plaza llena de gente y luego ya que dibuje. O sea, aquí es cuando dije, oye, guapo. Sí, no, pero sí que es verdad que esta página fue muy bonita de hacer, primero, sobre todo porque la había dibujado primero vacía, ¿no? Entonces refleja muy bien lo que es la historia, o sea, realmente ver primero la plaza vacía y luego la plaza llena. De hecho, luego lo hemos puesto en las guardas del libro también, es decir, está el boceto en el inicio del libro de la plaza vacía y el boceto en el final de la plaza llena. Y bueno, a la hora de hacerla, sí que es verdad que me puse ahí a hacer las 1000 cabecitas, pero bueno, también podía haberlas duplicado en el ordenador, pero la verdad es que me apetecía hacerlas una a una, ¿no? Como un poco decir, bueno, voy a hacer un homenaje a toda esa gente que estuvo ahí en la plaza, ¿no? Estáis enfermos los dibujantes. Es un poco de psicópata, pero a mí ese rollo un poco de llenar una página así, a mí me da rollo, o sea, a mí me pone hacer una página así. Para mí es de las que más he Aquí disfrutado. Escucharías 6 o 7 podcasts mínimo. Sí, hay un 2 montón, horas. sí. Hay más información. Sí. Laura, ¿cómo has vivido el proceso? ¿Habéis estado en contacto con Laura o has visto ya el cómic acabado? ¿Cómo ha sido? Sí, más o menos he ido viendo el proceso, pero bueno, ellos la verdad es que funcionan autónomos perfectamente. Perfectamente. Y después, bueno, ellos siempre han alabado mi libro, que ahora veía la portada de la edición en valenciano, que fue el original, y pues bueno, que un diputado allí de las Cortes Valencianas decía que era la Wikipedia del accidente del metro, porque pues la verdad es que, bueno, yo lo escribí en 9 meses, fue como un parto, pero bueno, la verdad es que recopila muchísima información, aunque la verdad es que también la validez del libro del día 3 es que al haber pasado 2 años desde que porque el libro sobre el accidente se publicó en 2014, y entonces en estos 4 años pues han pasado muchas cosas, afortunadamente, porque pues bueno, está a punto de iniciarse ya un juicio, por fin, 12 años después. Ha habido una nueva comisión de investigación en las Cortes Valencianas, porque la primera fue un paripé que solo duró 4 días. Y bueno, se han producido muchas novedades muy satisfactorias para las víctimas del metro, y todo eso pues lo han podido recoger Cristina y Miguel Ángel en ese libro. Así que ha sido un gustazo trabajar con ellos. Gracias, Laura, y contigo también. Sí, no, yo quería decir, por lo que decías tú del epílogo final, una de las primeras veces que hablamos con Rosa Garrote, ella le preguntamos que cómo estaban y tal, entonces lo primero que nos dijo fue que ahora estaban recogiendo los frutos, ¿no?, de toda esa lucha durante tantos años. Entonces, por eso el epílogo se llama Los frutos, porque es todo lo que se ha conseguido después de cuando Laura acabó su libro, que es lo que comenta ella, ¿no? Todas las cosas que gracias a esa lucha constante y a esa persistencia han conseguido, ¿no? Entonces, realmente el libro es un canto un poco a que hay que luchar porque sirve para algo, ¿no?, al final. Sí, yo también quería decir al respecto de esto. No, a mí me gusta que me hagan el trabajo. Sí. Para eso estáis. La gente viene a escucharos a vosotros, no a mí. Yo dejo hablar, yo escucho muy bien. Sí, antes has hecho la pregunta sobre el tema de político, y a mí me interesa mucho también reflejar en el libro la otra Valencia, ¿no? La Valencia que era desconocida, ¿no? Durante los años de la época Camps, Valencia, bueno, fue famosa precisamente por la corrupción y el mangoneo de esta gente, ¿no? Pero a mí me interesa mucho mostrar esa otra Valencia, esa Valencia de la lucha social, ¿no? De esa gente que ha estado apoyando a las víctimas durante muchísimos años. La Valencia comprometida. Exacto, la Valencia comprometida, ¿no? La cultura, gente del teatro, gente de la música, gente del periodismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y mostrar un poco a todo el mundo, ¿no? A España, sobre todo, de que, bueno, sí, los corruptos estuvieron aquí, pero aquí tenéis esta otra Valencia que también estuvimos ahí y que somos los que más nos ha jodido esta gente, ¿no? Porque la imagen que habéis dado, o la imagen que tenemos fuera de Valencia es la de ellos, ¿no? Vamos a mostrar la nuestra, ¿no? La del pueblo, ¿no?
Claro, es que Rita Barberá se llevaba mucho protagonismo, demasiado protagonismo. Sí, demasiado. Yo creo que de todas maneras, o sea, lo que sí que nos hemos dado cuenta también haciendo este cómic, hablando con la gente, es que es un tema que aún duele, que decir, aún está presente en la sociedad valenciana y que también fue un poco el principio del fin de toda esta época de gobernantes corruptos, ¿no? Es decir, que empezabas a nombrarles el tema del metro y ya se les iba un poco la cabeza. Pierden y fue un poco el papeles. principio, sí, fue un poquito el principio del fin y un poco el despertar de la sociedad valenciana en general, ¿no? Entonces creo que eso es bonito. Ahora los tenéis en el gobierno central. Ahora los tenemos todos. Bueno, pero seguiremos luchando, como habéis dicho, ¿no? Es importante y que la verdad se sepa. Además, publicáis el listado de las víctimas en la parte de extras del libro. Creo que es muy importante también, de alguna manera, subrayar ese homenaje y que este tipo de obras y del trabajo de investigación y periodismo de gente como Laura pues nos ayude a cambiar un poco esta realidad, ¿no? Pues muchas gracias, Cristina, Miguel Ángel, Laura. Porque, bueno, como dicen las víctimas, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Exacto, nunca hay que tirar la toalla. Muchas gracias.